Hola, buenos días, tardes, noches o la hora que sea en la que nos estén viendo. Grabamos por parte de Muchitas Historias, el podcast Los Gigantes en Mesoamérica y el Mundo, parte 2. Y entonces es dedicado a los pueblos indígenas actuales, los llamamos un poquito de tradición mesoamericana. Y la sesión pasada, que no se la tienen que perder, tienen que opinar, poner like y suscribirse. Es una obligación moral con nosotros y con el mundo y con los gigantes. Suscríbanse, véanla, está interesante. Nos esforzamos mucho en hacer una introducción, en explicar características acerca de los gigantes, ¿verdad? En los relatos, en las referencias de los pueblos indígenas modernos en nuestro país. As- Entonces, perdón, No, no, adelante, adelante, dije, así es. así es. Así es. Entonces, Eli nos ilustró la vez pasada con algunas referencias, algunos relatos de la Mixteca y de otras partes de otros pueblos mesoamericanos, bueno, de origen mesoamericano, acerca de los gigantes, ¿no? Estos relatos, ahora me va un poquito a mí, voy a hacer la referencia a uno, esta vez de un pueblo que no se considera en el área geográfica cultural de Mesoamérica, sino hacia el norte, del pueblo Yaqui, y es una referencia muy breve que voy a hacer acerca de los Surem o antepasados yaquis. Entonces voy a tomar un poquito nota. Es un relato bastante conocido en la región. Hay referencias etnográficas. Hay también menciones en internet, los que buscamos en blogs, los que buscamos, que creemos que sí son fuentes que de alguna, bueno, al menos para empezar nos sirven, ¿verdad? Y a veces muy interesantes porque hay hasta entrevistas que no ves en medios oficiales. Y hay referencias de los Surem tanto en internet como en algunos trabajos etnográficos. No encontré una historia muy larga, entonces les voy a hacer referencia a lo que encontré un poco. Los primeros habitantes del territorio yaqui fueron los Surem. Según cuentan, la leyenda eran seres pequeñitos, barbudos, longevos y de gran inteligencia. A los Surem les habló un día un árbol de mezquite, pero no entendieron su lenguaje y tuvo que ser una mujer, Yamomuli, quien les tradujo el significado de sus palabras. El mensaje del mezquite era una advertencia. Estaban por llegar gentes extrañas, forasteros de tierras lejanas, para dividirlos y convertirlos en cristianos o dejarlos ser surem, pero alejados de sus territorios. Después de muchas discusiones, quienes decidieron hacerse cristianos se convirtieron en seres humanos grandes y fuertes, pero vulnerables ante la enfermedad. Por su parte, los Surem se convirtieron en hormigas, lagartijas, peces o se adentraron en los bosques como seres animados a los que los humanos ya no pueden ver. Sin embargo, los yaquis nunca se han olvidado de sus antepasados Surem y siguen recordándolos y representándolos en sus ceremonias. Entonces es una pequeña historia, y es de hecho es referencia. Y se me olvidó poner nuestro fondo, nuestra presentación, entonces la Sí, vamos a sí. poner para que, Qué para que interesante, ustedes, ¿no? Que también está frecuente este elemento de todos esos elementos naturales, que en este ujú, caso mencionaste el árbol de mezquite, que también es un elemento que también se menciona en la región de Ñusabi, pero con la creación de los mixtecos. El claro, árbol de Apuala, que ya también Poala. lo representan como un árbol de mezquite, pero que este era gigante, que era un árbol demasiado grande. Sí, es verdad, es cierto. Entonces voy a compartir rápido nuestro fondo estrella estelar y los vamos a dejar para que nos escuchen mejor. Y si no me equivoco, Eli nos va a hablar del caso Ñañú, ¿no? De un ejemplo de un relato Ñañú. Sí, Entonces, vamos a centrarnos en lo que nos queda y vamos a escuchar a Elizabeth. Nada más dejen, quito mi video. Perfecto, Eli. gracias. Sí, retomando un poco esto que estaba mencionando acerca de los ñamñú, en la zona del Valle del Mezquital, aún las comunidades, hay algunos límites territoriales donde se dividen en diversas comunidades y en algunas de ellas todavía se practica lo que es la alfarería.
Y bueno, en estas zonas, pues la tradición oral es muy rica, ¿no? Respecto a todos estos relatos que se mencionan acerca de los gigantes. Entonces, acerca de estas referencias, las personas los conocen como los ancestros creadores, que también mencionan que existían gigantes alfareros bueno, hay muchas evocaciones al mundo antidiluviano, como lo mencionaba también ya el compañero Oscar a principios de esta pequeña charla, donde también se les relaciona con alguna catástrofe y que va a ser muy común relacionarlo con el diluvio. También en esta zona existe una palabra para referirse a ellos, la cual es Huema, pero lo curioso de esto es que también hace referencia a personas diminutas, a lo que ellos llaman los enanos. Y bueno, que estos pequeños personajes, tanto pequeños como grandes, acosan y transgreden ciertas reglas culturales que hay en la comunidad y pues de este modo invocan pues fuerzas negativas, es lo que se menciona a grandes rasgos de acuerdo a los testimonios de las personas. Que también, bueno, hay como un pequeño cambio en el uso de la palabra, porque unos les llaman los enanos o los duendes, que son precisamente seres traviesos y que pueden llegar inclusive a amenazar la vida de las personas. Encontré algunos testimonios que me parecieron muy curiosos y sí se me tomé este criterio de colocarlos aquí para mencionarlos y procedo a leer a uno de ellos que dice lo siguiente: hay güemas que son duendes, los ven los que van borrachitos. Un señor me contaba que al pasar el río empezó una criatura chiquita a chillar y hablándole al corazón, ah, lo tomó en sus brazos, lo cubrió con un cobertorcito. Después llegó a su casa y le dijo a su señora que ahí en el río había tirado un nenito. Y aquel nene le dijo: mira mi diente, papá. Y le enseñó los dientes grandes, como de burro, dice. Y el señor lo aventó. El señor se espantó y el duende se desapareció. De hecho, este relato donde ciertas personas, o sea, el personaje principal siempre parece que va a ser una persona alcoholizada, donde no tiene una noción, fidedigna de la realidad, Un que se va a estado, encontrar con. un estado de conciencia alterado, podemos llamarle. Exacto. Siempre va a ser como el personaje principal quien le va a tocar como la suerte, digo yo, ¿no? Aunque algunos dicen, no, es que no es bueno que te aparezca un duende, un Huemac en medio de la nada, ¿no? Porque te va a hacer alguna travesura, como se mencionaba ya en el relato, y que también este discurso, este pequeño testimonio también es frecuente en muchas otras zonas donde cierta persona va de pronto caminando sobre el camino y encuentra un bebé en algún lado, o sea, siempre va a ser el escenario cerca del río o en la vereda. Entonces es un testimonio muy frecuente en diversos lugares. A continuación leo otro pequeño que dice lo siguiente, otro pequeño testimonio. A un señor le dijeron que por ahí había huemas y le decían: no te vayan a espantar por ahí, en ese callejón hay unos muy reducidos. Y no había luz ni nada. Entonces que una noche estaba medio borracho. Gente chismosa, dice: a ver si yo veo los huemas. Lleva una pistola. Al regreso así, vio que le salió una criaturita y que empezó, papá, papá, y empezó a tirar balas y de repente que le salen más enanos. Total que quebró su pistola y que los juemas lo golpearon. Y ahí se quedó tirado el señor.
y al otro día veía el rastro donde le pegó los balazos supuestamente donde apuntó su arma. Este, vio que pegó los balazos sin darle a nadie, ni siquiera a la pared. Ese fue otro pequeño testimonio de otra persona. Y aquí tenemos otro que dice, cuando una vez me encontré unas ollas en la milpa, de las muy antiguas, que me las llevo a mi casa y apenas llego que me empiezo a sentir como que me muero. Entonces el curandero me dijo que era porque se habían enojado los güemas, que solo regresando las ollas y llevándoles un regalo ahí donde encontré todo, me iba a componer. Y les puse sus tamales, sus tortillas, su pulque, todo chiquito, y se acabó la brujería de los huemalitos, que son los que dan mal aire. Está una pequeña recopilación de la autora Fournier García Patricia, donde habla de gigantes, enanos y alfareros en el Valle del Mezquital, los cuales pues, son muy interesantes escuchar toda esta tradición oral de primera voz de las personas que habitan en las comunidades, es muy enriquecedor. Sí, y ves cómo no nada más se trata de decir, "Ah, hay una historia acerca de los gigantes de los antepasados, sino que son referencias que están vivas, ¿no? Y que la gente Que considera, persisten todavía. no, y que considera que son los huemas o los antepasados, son entes reales que te puedes encontrar, ¿no? Yo tengo hasta una anécdota cuando viajé al Istmo con una amiga. Ujú. Fuimos al monte de Yengola, nos perdimos bien feo. Y una amiga se quería llevar Pues consigo historiadores. unos caracoles. Ella es pedagoga. Se quiso Ajá. llevar consigo unos caracoles y la señora con la que nos encontramos de regreso en el camión nos Ujú. dijo, ¿por qué fueron? No, o sea, el guía ya ni siquiera vive ahí, creo que ya se murió. Ujú. Y le comentábamos que había caracoles y eso. Y me dice, sí, pero no se traigan nada del monte, ¿eh? Ujú. Entonces nos advirtió que no nos lleváramos algo que pertenecía ahí, o sea, como si algo fuera a pasar, ¿sí me explicó? Y ahorita me Sí, acordé como del que relato de si los trajeras Güemas, algo, ¿no? Sí, sí, es que eso le pertenece a alguien, ¿no? le pertenece a alguien y tú no tienes como el derecho, ¿no? De tomarlo y llevártelo. Y Y si lo acuérdate que haces, va a haber un ajá, castigo. ajá, y acuérdate que los relatos de los antepasados, justamente, pues son sus cosas, sus pertenencias, ¿no? Se ocultan en los Sí, montes, se convierten en los cerros, se convierten en las piezas arqueológicas y son de ellos. Por eso el relato que cuentas de cuando se llevaron estos trastos antiguos, pues realmente se llevaron una pertenencia de los Huemas, ¿no? de los Y güemes, exacto. entonces ellos Los güemalitos retribuyen les los dicen. huemalitos, ajá, de los huemalitos, sí. Y bueno, algo más que nos quieras compartir De o- los testimonios de los ñamñú, nada más esto, y también ahorita que lo mencionas, mm, recordé que hay una región por el valle, en el Valle del Mezquital, mm, me parece que es Santiago de Anaya, o tal vez lo esté confundiendo, pero voy a corroborar el dato, donde se cuenta que en el monte, cuando vas caminando, hay una enorme piedra, la cual la gente la nombró y mencionan que es un gigante que quedó petrificado. Y la característica que mencionan mucho ahí en el Valle del Mezquital acerca de los gigantes es que no saben andar, que no saben caminar y que si uno cae de espaldas, y pues va a quedar así, va a morir y se va a quedar, se va a convertir en piedra. sí, Entonces es pues, muy interesante todo esto sí. acerca de estas características de los gigantes por medio de la tradición oral. Sí, ahí me acabas de decir un pasaje de la leyenda de los soles, ¿no? Que se Ah, saludaban y sí, decían, no se caiga usted, porque el que sí, se caía para siempre. Así. una característica similar. Ándale, sí. Y también me acuerdo de Tolan cuando me hablas de que eran alfareros, eran artesanos antiguamente, ¿no? Que dejaron sus restos. Habla de la gente de una comunidad antigua que se dedicaba a eso, es como la protohumanidad que apenas se está desarrollando y se le tiene como muy en gran estima, ¿no?
eran los grandes antiguos, ¿no? Ya quizás actualmente se les ve más con miedo, pero quizás en un origen pues era una veneración a los antepasados, ¿no? No nada Sí, más totalmente. inmediatos, sino los antepasados más remotos. Sí, totalmente. Y que es interesante y que se debería también pues rescatar, ¿no? Hacer una recopilación de todo esto, porque la sorpresa que nos encontramos es que las fuentes son escasas. Son escasas, hay recopilación. No me acuerdo si es de Elizabeth García Ramírez, que hace, lo edita, es de editorial Pluralia. Me corregiré en la edición del video si me equivoqué en el nombre, pero tiene colecciones de relatos, hace como una recopilación tanto de literatura como de etnografía, de relatos de ancestros y de gigantes. Está carito, pero ahí está el dato, ¿no? Por si quieren buscarla, es Elizabeth Ramírez García, García Ramírez, no me acuerdo, pero ahí lo tengo, el dato. Muy bien. Entonces, ahora pasaremos al relato, me parece que es zapoteco, contigo, Sí, Oscar, perfecto. Sí, me y toca que nos yo. presumas, hablando de publicaciones, que nos presumas también tu publicación, la que tienes a la Ah, mano. pues yo les voy a leer porque yo, hablar de narraciones creo que es muy difícil. Por ejemplo, Eli nos dio este ejemplo de referencias muy bonitas que a mí me encantan, ¿no? Y yo no tengo tantas referencias etnográficas, o las tengo, pero de pronto dije, también tengo versiones literarias de relatos. Entonces me gustaría compartirles, es un poco largo, y con esto de hecho vamos a terminar, yo creo que la emisión, ya nos despedimos y hacemos algún comentario, pero me gustaría leerles un poco, no quedarme sin voz, espero, y a ver qué les parece para terminar. ¿Te parece bien, Eli? Sí, me parece perfecto. Perfecto, entonces voy a comenzar. Es una obra de Javier Castellanos que se llama Leyendas Zapotecas de la Sierra. Javier Castellanos es hablante zapoteco, ha contribuido mucho en la construcción de la lengua de sus poblaciones, es de la Sierra Norte. Ahorita no tengo bien el dato de qué comunidad es, pero es escritor y es bastante conocido en la región y en Oaxaca. Entonces, pues me gustaría leerles un fragmento un poquito más de la mitad de un relato que se llama De salvajes y gorazas. Entonces, pues voy a empezar a leer, espero no equivocarme y si me equivoco, que sean errores muy pequeños. Entonces, es una parte. Total, que dicen que eran otros tiempos. Cuentan que la gente era muy grande, casi gigante. Así eran los que vivían entonces. Ellos no sentían la necesidad de cuidarse ni del frío, ni del calor, ni de ellos mismos. Aún estaba cerca su parentesco con todas las cosas que los rodeaban. Por eso, con solo desearlo, podían volverse parte de ello y así, algunos se convertían en tigres o en cualquier animal, en árboles hermosos y gigantescos, en rayos o bondadosas estrellas errantes, en culebras y en pequeños insectos. En eso consistía su juego y su estar. Para alimentarse requerían de poco. Conocían muchas plantas que crecían solas, de las cuales algunas les daban sus raíces, otras sus tallos y sus hojas, y también sus frutas. Con esos poderes ni luz necesitaban, por eso se dice que vivían a oscuras, que no tenían luz, que su día era sin luz. Así vivía la gente de esta raza que hasta hoy conocemos como Benegoraza, y que quiere decir gente antiguaza, los primeros que habitaron estos lugares que decimos que son nuestros, hasta que descubrieron las ventajas del más y del menos. Fue cuando surgieron los que se hicieron cabezas de pueblo y otros ojos de pueblo. Así ya estaban cuando empezó a llegar la palabra, diciendo que venía una nueva era, un nuevo tiempo y un nuevo hombre, que los hombres del nuevo tiempo serían pequeños y no gigantes como ellos, que el color de la nueva piel era contrario al de ellos, blanca como el yele. El yele es una fibra de isle, que traían una nueva palabra, porque era una palabra que necesitaba de luz para poder decirla, que por ello traía la luz que, además de alumbrar, quemaba a los que se portaran mal. Se hablaba de un tiempo blanco en lugar del negro, de aguas dulces,
en lugar de amargo, del trabajar en lugar de contemplar. Decía que era el principio de la desaparición de esa raza. ¿Cómo habrá sido ese viento tan malévolo que trajo esa palabra? ¿Qué fuerza traería ese viento, espíritu, anunciando esos tiempos que a los pobres Benegoraza, solo con imaginarlo, la preocupación los confundió y fue así como empezaron a sufrir por cosas que para nosotros hoy son las que nos mueven, como la comida, el techo y la salud? Ellos que nunca habían imaginado que algún día sentirían temor porque alguien les quitara algo, cuando se dieron cuenta, ya se estaban volviendo hombres de miedo, de preocupación, y se pusieron tristes por no poder manejar el miedo. Se nulificaron, se vencieron. Al pensar, por el no tener que comer, sintieron frío al imaginarse un sol diferente, porque la nueva palabra que llegaba decía que el sol nuevo que venía era de dolor, frío y carencia. Allí terminó de los Benegoraza. Y por eso empezaron a reunirse, creyendo que juntando pensamientos y palabras podían alejar lo que ya no lo que ya venía sobre ellos, pero ni su palabra les ayudaba, porque ni aun así se iba el temor. Empezaron a acudir a los cerros más altos de la región y allí se estaban por grandes periodos, tratando de ver por dónde venía ese nuevo tiempo, que era lo inverso a ellos. Por eso es que ahora, en las partes más altas de todos los cerros de nuestra región, se encuentran huellas de ellos, como las gigantescas piedras con que hicieron sus casas. Allí se encuentran los huesos de gigantescos animales que comieron, y cuando se acude a esos lugares, se siente que allí están ellos. Al ver que pasaba el tiempo y no llegaban los embajadores de la nueva era, los pobres Benegoraza ni cuenta se daban que ellos mismos, con su pensamiento miedoso, estaban creando el nuevo tiempo, y así, de repente ya estaban usando la palabra para pelear. Unos decían que el fin era inevitable, otros decían que no puede haber bajo el cielo y sobre la faz de la tierra algo diferente al ser viviente y que para ellos no era el fin. Los que decían que era el fin era irremediable, que ya no había nada que hacer, se empezaron a despedir de sus hermanos y compañeros, regalando lo que era suyo y haciendo lo que no se conocía y que ahora llamamos fiesta. Por eso, en algunos lugares y algunas gentes, la fiesta le dicen en zapoteco leosa, que quiere decir la cara de Za, porque fue la última vez que se les vio, porque de allí en adelante se propusieron hacer sus casas ocultas del sol y del viento, y empezaron a hacer cavidades dentro de la tierra. Allí empezaron a llevarse los útiles necesarios para vivir, como su metate, sus ollas y platos, y allí mismo se enterraron. Esas son las casas que encontramos en nuestros terrenos y que les decimos Lille Benezá, la casa de los Benegoraza. Los otros que decían que ellos no irían, porque nada puede ser tan diferente que no permita convivir. Cuando vieron que todos ya habían tomado su decisión, se fueron para los montes más espesos e inaccesibles, y allí empezaron a hacer su vida. Ellos son los abuelos de los que ahora dice la gente que son los salvajes, y por eso siguen siendo grandes como los antiguos y viejos Benegoraza. Se dice que son tan hermosos que asustan a los débiles de carácter y por eso se enferman, y en cambio a los que no lo son, a eso les va bien. Voy a terminar con esta parte. Es todo, es un fragmento, no está completa, no quiero cansarlos, pero más o menos intento captar las características de muchos relatos y cómo se plasman en este individual. Una joya muy interesante para terminar. Ujú. Un tanto nostálgica, ¿eh? Porque sí, sí, el autor imprime mucho eso, ¿no? Lo nostálgico. Sí, demasiado. Qué bonito. Muy bello. Sí, está bonito. A mí me gustan mucho ese tipo de relatos, la No, verdad. y también te atrapan y te motivan como a seguir buscando. Ujú. Son importantes para su consulta. Y salen excelentes tesis de estos temas, ¿eh? Sí, 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 salen buenos trabajos, quiero pensar. Muy bien, amiga.
Entonces, ¿algún comentario que quieras hacer? Vamos a dejar de compartir, vamos a vernos un poquito las caras, hacer las despedidas. Quizás, no sé si haya algún tema que se nos escape. Creo que estamos bien, ¿no? Ujú. Perfecto. Sí, Entonces, fue muy completo. No pensé que sí llegara a concluir de esta manera la segunda parte. sí, yo Que sí, también. que se habían quedado cosas pendientes por tratar, pero que sí, de alguna manera siento que sí se complementó. Y acercarlo, ¿no? Que sea algo cotidiano y no verlo ni tan como de academia, ni tan como de literatura de inspiración indígena, muy culto, sino como acercar a la gente que sé que estos temas atrapan. Todo lo que tiene que ver con mito es muy interesante, muy bonito y muy atrapante. Y pues los invitamos a los interesados que nos vean, que busquen, que nos escriban, que nos hagan preguntas, quizás, ojalá, vamos poco a poco, algo se va a lograr en el futuro y ahí estamos, si no el video se queda en YouTube y ahí va a estar para el tiempo que sea necesario y esperemos hacer una toma más de los gigantes en Mesoamérica y el mundo. Por ahí quizás nos falte hablar de relatos en otras partes del mundo de gigantes, ¿no? Entonces veremos si en el futuro tenemos esa oportunidad y sacamos Si una en el tercera futuro parte. si en el futuro lo concluimos. Sí, esperemos que sí, esperemos que sí, y de todos modos vamos trabajando poco a poco, no subimos video seguido, esperamos al menos tener una constancia en lo que planeamos, hacer videos más tranquilos, más quizás de ocio, pero a la vez de información general, de cultura, de historia. Y pues los invitamos a que escriban sus dudas, a que pongan un like otra vez, que se suscriban 3 veces, ¿no? Exacto. Entonces, pues nos vamos despidiendo, ¿te parece, Ne? Sí, me parece perfecto, se me movió mi cámara. Fuimos, Fí- fuimos Fallas técnicas al final. fallas, fallas desastrosas técnicas. Entonces, pues nos despedimos, fuimos muchitas historias y hasta aquí llegó el podcast. Chao, Muchas chao. gracias por su atención. Sí, Nos nos vemos. vemos. Chao.